El tema del perdón está en el corazón mismo del Evangelio, de la buena noticia, y por eso es tan importante que nosotros lo comprendamos bien, porque siempre tenemos ocasiones donde hay hermanos que se comportan mal con nosotros y cómo reaccionamos ante todo esto. Incluso cómo reaccionamos de por vida muchas veces. Por eso es importante mirar cómo era el contexto en tiempo de Jesús de esto que el pueblo de Dios conoce muy bien, que es el tema del perdón. Y me refiero al pueblo de Israel. En tiempo de Jesús había un día dedicado a esto que llamamos el perdón. Se llamaba así, el Día del Perdón. Hoy todavía los israelitas lo tienen como un rito muy importante, se llama el Día del Yom Kippur. ¿Y en qué consiste esta celebración? Esta celebración era un día muy importante para los israelitas porque era día de ayuno, ese día no se comía absolutamente nada, y día de abstinencia. Es decir, se privaban de todo aquello que pueda ser placentero. Entonces, un día que, además de esto, tenían que hacer una ofrenda. Y esa ofrenda era de acuerdo a las condiciones de cada uno y tenía que ser presentada en el templo de Jerusalén. ¿Qué ocurría en el templo de Jerusalén? El sumo sacerdote hacía una celebración muy fuerte donde tenía que sacrificar 2 corderos o 2 chivos o 2 animalitos así de ese volumen. Y digo 2 porque uno de ellos tenía que ser sacrificado en el templo mismo y el otro era despeñado en la montaña, arrojado desde arriba, ofreciéndosela al enemigo. O sea, uno de los animales era ofrecido a Dios y el otro al enemigo, porque el enemigo era el señor del pecado. Y esto está unido, esta celebración, al año nuevo. Es decir, cuando comienza el año, los israelitas hacían esta celebración en el día 10º del comienzo del año. Ahora, si ustedes van a escucharnos en los medios de comunicación, dentro de unos días el pueblo de Israel celebra el comienzo del año. El Rosh Hashanah se llama. Y eso dura 10 días, esa celebración del comienzo del año, y termina con el día del Yom Kippur, que es el día del perdón. Es decir, se comienza el año y se quiere comenzar lo mejor posible, lo más purificado posible. Entonces se pide el perdón de todos los pecados y se hace ese sacrificio de estos animalitos para... hay un detalle, ¿no? Porque el sumo sacerdote le impone las manos a estos animales y al imponerle las manos carga sobre ellos todo el pecado. Por eso son sacrificados estos 2 animalitos. Se llaman los chivos expiatorios, por eso la palabra queda en la sabiduría colectiva. Pero no solo esto, fíjense el detalle. Juan el Bautista, cuando presenta a Jesús, dice lo siguiente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá hay un cambio muy importante, porque está diciendo que ya no necesitamos más esos corderos o esos chivos para sacrificio, porque ahora tenemos el cordero. Este es el nuevo cordero que va a sacrificarse por los pecados, ya no de Israel, sino de todo el mundo. Por eso nosotros lo decimos cada Eucaristía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se entiende hasta ahí entonces dónde estamos parados? Y aquí en este contexto es donde viene la pregunta de Pedro.
Tremenda pregunta. Y podemos decir que es un evangelio que casi parece todo desproporcionado. Pedro le dice a Jesús, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Terrible. ¿Quién va a perdonar 7 veces? Ni una somos capaces de perdonar. Entonces ahí es donde viene todo lo de Jesús y entendamos dentro de este contexto y lo que Dios nos está diciendo. Jesús le dice no 7 veces, 70 veces 7. Que no quiere decir 490 veces, sino quiere decir siempre. El perdón tiene que ser siempre. Y uno mira esto y nosotros somos capaces de perdonar al hermano que nos hace algún daño. Y esto humanamente no tiene ninguna razón de ser. ¿Por qué vamos a perdonar al hermano que nos hace mal? ¿Cuál es la razón? Por más bueno que nosotros seamos. Porque la única razón que tiene esto es que Dios nos ha perdonado primero. Por eso no es el problema con el hermano, el problema es con Dios. Es Dios el que espera de nosotros, porque Él nos perdona y nos sigue perdonando, espera de nosotros que tengamos la misma actitud. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Ahí estamos. Y entonces Jesús, reforzando este pensamiento, deja una parábola, que también es desproporcionada. Dice que un hombre debía al rey 10.000 talentos. Y le ruega al rey porque no podía pagar semejante cifra y el rey le perdona. ¿Qué significaba 10.000 talentos en tiempos de Jesús? Fíjense la cifra. Era más o menos lo que Israel pagaba como tributo al César. Así que imagínense la cifra, todos los israelitas sumados, y toda la cantidad esa sumada, dice, eso es lo que se entregaba al César. ¿Cómo podía ser que haya alguien que debiera tanto? Los estudiosos calculan esta cifra al día de hoy como si habláramos de unos 70 a 100 millones de dólares. La deuda era más o menos eso, lo que dice ahí, 10.000 talentos. O sea que era una cifra descomunal, impagable. Y se encuentra, dice este deudor, una vez que fue perdonado, con un compañero que le debía 100 denarios. ¿Qué sería 100 denarios? 3 sueldos. Es la cifra que correspondería a 3 sueldos. No sé cuánto podríamos nosotros poner hoy, pero 50.000, 60.000, 70.000 pesos, una cosa así. Era una cifra que, si bien era alta, era una cifra que se podía pagar con un plazo, de una manera pausada, determinada y con mucho sacrificio. Era una deuda que se podía pagar. Sin embargo, este hombre que fue perdonado de tal deuda no quiso perdonar al hermano. Y ahí es donde se encuentra esto de el tema del perdón, que nosotros lo decimos en el Padre Nuestro tan tranquilamente y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Cómo decimos? Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así. O sea, de la misma manera. Como nosotros perdonamos al hermano, así Dios nos tiene que perdonar. Y estamos fritos ahí. Pero lo decimos. Digo, por ahí va la cosa. El compromiso que nosotros estamos asumiendo delante de Dios es que así como Él nos ha perdonado, nosotros también perdonemos. Aunque lo decimos al revés. O como decíamos antes, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que en definitiva es lo mismo. Es decir, la misericordia
que Dios tiene con nosotros es infinita y por lo tanto el perdón debe ser de la misma manera, porque así Dios nos ha perdonado. Nosotros somos consecuencia del perdón de Dios. A causa del pecado original, cada uno de nosotros tiene una deuda ahí, con Dios mismo. Y por eso nosotros estamos aquí por misericordia de Dios. Él nos ha regalado la vida y esa vida es misericordia. Sin embargo, el hombre sigue un camino, unos senderos equivocados tantas veces y entre nosotros mismos que no terminamos de reconocernos hermanos en este camino del reino de Dios. Y por eso pueblos enteros a veces están peleados con otros pueblos, hermanos de un mismo pueblo peleados entre sí, familias peleadas que no se hablan, que no se frecuentan, hermanos que no se hablan más, y así podemos seguir tantas realidades. El hombre que no entiende que no es el problema con el hermano, el problema es con Dios, que nos ha perdonado y nos sigue perdonando y espera de nosotros lo mismo. Entonces que hoy renovemos ese compromiso que decimos tan tranquilamente en el Padre Nuestro. Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios